Buenos días, mi nombre es Esmeralda Torres Medina y voy a presentar el proyecto de Streamlit que realizamos con el profesor Raúl Oramas Bustillos para la materia de aprendizaje automático. Para empezar, ¿qué es Streamlit? Podríamos dar una pequeña definición que sería: es un framework open source para la creación de aplicaciones web interactivas y basadas en datos. Está diseñado para facilitar la creación de aplicaciones de Machine Learning, visualización de datos y paneles de control de manera rápida y sencilla. Para esto es un tipo de página web de red local para poder ayudarnos a hacer este tipo de páginas en donde podemos visualizar datos de algún algoritmo que hagamos. En este caso se utilizó PyCharm. Como pueden observar, aquí está el código que se utilizó. Se pueden utilizar y buscar en internet diversas herramientas para poder buscar todos los elementos que utilicé yo. Y para presentar mi página, iniciamos con la presentación y el lado izquierdo tengo aquí una barra en donde podemos seleccionar y cambiar de página y a la página que queramos, ¿no? En este caso estamos en la de presentación y vamos a empezar con una pequeña introducción. Como se ve aquí arriba, está corriendo el algoritmo que estamos metiendo en PyCharm. Por eso hay que tener buen internet. Bueno, pero el aprendizaje automático, ¿qué es? Bueno, eso también se conoce como Machine Learning. Es una rama de la inteligencia artificial que se enfoca en el desarrollo de algoritmos y modelos que permiten a las computadoras aprender y mejorar automáticamente a través de la experiencia de los datos, sin ser programados limpiamente. En lugar de seguir instrucciones específicas, los algoritmos de aprendizaje automático son capaces de analizar y reconocer patrones en grandes conjuntos de datos y utilizar esa información para realizar predicciones, tomar decisiones o realizar tareas. El aprendizaje automático se basa en la idea de que las computadoras pueden aprender de manera similar a como lo hacen los humanos, a través de la experiencia y la observación de ejemplos. Los algoritmos de aprendizaje automático se entrenan utilizando conjuntos de datos que contienen ejemplos y etiquetas correspondientes. Estos algoritmos pueden ajustar sus parámetros internos y mejorar su rendimiento a medida que se les presente más información. El aprendizaje automático se utiliza en una amplia gama de aplicaciones como reconocimiento de voz, detección de fraudes, recomendación de productos, diagnóstico médico, conducción autónoma, procesamiento del lenguaje natural, entre otros. A continuación voy a presentarles los pasos que se debe de realizar para poder hacer un modelo de Machine Learning. En este caso, el primer paso es hacer un análisis exploratorio de datos. Pero, ¿qué es esto? Bueno, es un proceso que permite entender la arquitectura de los conjuntos de datos, evaluar sus características con el fin de hacer predicciones y establecer algunas correlaciones iniciales. El principal propósito del análisis exploratorio es tener una idea completa de cómo son nuestros datos antes de decidir qué técnica de ciencia de datos o de Machine Learning usaremos. El análisis exploratorio de datos es un proceso fundamental antes de entrenar cualquiera de los múltiples modelos de Machine Learning. Los científicos de datos utilizan el análisis exploratorio para analizar, investigar conjuntos de datos y resumir sus características principales, a menudo empleando métodos de visualización de datos. En este caso, para hacer una amplia visualización de los datos que utilicé para este dataset, que es de precios de portátiles, como pueden observar, el streaming nos permite poder visualizar todas las tablas con todos los datos que tenemos, clasificación de qué tipo de variables cada uno, las variables que tenemos, la información acerca de qué tipo de datos son y así muchos datos más. Entre otras cosas que se pueden hacer aquí en Streamlit son gráficas, que es para visualizar los datos mejor. En este caso, iniciamos con un diagrama de pastel
En este caso es acerca del porcentaje de marcas influyentes en el precio de las computadoras, que aquí ya se hizo la clasificación de ellas. Y esta sería la gráfica de pastel. Aquí está otra, que es el porcentaje de procesadores que utilizan las computadoras. A continuación, los histogramas. En este caso, hay un histograma que se encarga de comparar dos variables y atributos, que sería este. También incluí los mapas de calor, que este nos mide básicamente la correlación que hay entre una variable y otra, dependiendo del color. Y por último, el diagrama de cajas, que nos permite ver más o menos la distribución de cómo están nuestros datos en la base que escogimos. Ahora entramos a la fase de entrenamiento del modelo. En este caso, para construir un modelo predictivo efectivo, es necesario llevar a cabo un proceso llamado entrenamiento del modelo. El entrenamiento de un modelo predictivo involucra el uso de un conjunto de datos de entrenamiento para enseñar al modelo a hacer predicciones exactas. El conjunto de datos de entrenamiento incluye ejemplos conocidos de entrada y salida, y el modelo se ajusta a través de un proceso de aprendizaje automático para minimizar el error entre sus predicciones y resultados conocidos. Para este caso, de aquí en adelante se utilizó el conjunto de datos de Iris, uno bastante básico, en donde se le va a empezar a hacer la selección de variables de entrada y de salida. Aquí no se puede observar, esto se encuentra en el código. Y para poder entrenar los datos, se utilizó la regresión logística, la cual es una técnica de análisis de datos que utiliza las matemáticas para encontrar las relaciones entre dos factores de datos. Utiliza esta relación para predecir el valor de uno de esos factores basándose en otro. Ahora entramos en evaluar el modelo. Bueno, la evaluación del conjunto de datos iris. La evaluación de un modelo de regresión se realiza para predecir con precisión un caso desconocido. Después de crear el modelo, se realiza una evaluación para determinar su precisión. Una forma de hacerlo es mediante el uso del entrenamiento y la prueba en el mismo conjunto de datos, o realizando una división del conjunto de datos para entrenamiento y otro de prueba. Es necesario tener mucho cuidado en cuanto a qué tantos datos dividimos para la prueba, debido a que si el algoritmo tiene demasiados datos que probar, entonces el algoritmo está provocando un overfitting, que es un sobreaprendizaje, por lo cual el modelo no se podría utilizar para generalizar al momento de buscar alguna otra predicción. En este caso, la precisión fue de 1.0 y aquí encontramos su matriz de confusión. Todo el algoritmo que utilizamos se encuentra en PyChart, todo el proceso, que es bastante largo, pero en el modo en el que se visualiza en Streamlit lo hace bastante digerible y es una opción mucho más factible para poder presentar algún tipo de proyecto o alguna presentación. Y es muy importante fomentar el uso de estas herramientas, ya que pues no suelen ser muy complicadas y se le pueden sacar un buen provecho si investigamos acerca de cómo utilizar todo este tipo de plataformas.